Hola, ¿qué tal a todos? Estamos nuevamente aquí en Diálogo Docente desde CAM. Les recuerdo que esto es un espacio virtual con intención pedagógica, en donde podremos compartir ideas, experiencias y todo lo referente al mundo de la educación. Para que estén en contacto con nosotros, los esperamos en nuestro Facebook e Instagram como Centro de Actualización del Magisterio Chiapas. Además, nuestro correo electrónico es camchi03@hotmail.com. Nuestro teléfono para que puedan llamarnos y solicitar algunas propuestas de cursos o temas al 61 269 40, y nuestra página de internet es www.camchiapas.edu.mx. Hoy tenemos a un invitado muy especial y además con una temática que me ha encantado. Él es el profesor Raúl Ruiz Castillo y nos viene a platicar sobre filosofía para niños. Imagínense, ya con el tema, ya me lleno de alegría, de emociones, de pensamientos y reflexiones que hoy vamos a tomar en cuenta a través de la experiencia del profesor Raúl Ruiz. Y ahora se los voy a presentar para que ustedes tengan una idea de la personalidad con la que contamos. Él es docente de educación primaria, además es licenciado en Ciencias Sociales de la Escuela Normal Superior de Chiapas. Dentro de su trayectoria profesional es profesor de los niveles básico, medio y normal superior. Además es asesor en programas de capacitación docente. También ha sido coautor en la monografía del primer centenario de la Fundación de Berriozábal. Y así también ha publicado textos poéticos, filosóficos y educativos en diversas revistas educativas. Realmente es un placer tenerlo aquí, al profesor Raúl Ruiz. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Bienvenido a Diálogo Docente desde CAM. Bueno, vamos a iniciar con el tema. El tema está fascinante, filosofía para niños. De entrada, podríamos enfatizar un poco para que nuestra audiencia se pueda familiarizar con la temática. ¿Qué es para usted filosofar? Bien, en primer lugar, filosofar es muy diferente de enseñar historia de la filosofía. Las escuelas han esquematizado mucho lo mental, lo memorístico. Lo que aquí se trata es de pensar la propia vida, de pensar el mundo, de pensar la sociedad, de pensar las relaciones entre uno y los demás, para que a partir de ello construir una manera de pensar y una forma de vivir. Entonces, la idea es que no veamos el tema como estudiar filosofía en sí, la parte teórica de leer a todos esos pensadores, de hacerlo un poco más interactivo. El filosofar para usted entonces es expresar tu yo, o el demostrar lo que tú realmente piensas sobre algo, decir lo que tú quieres expresar al 100, o cómo es filosofar. Bueno, pensar simplemente sin una estrategia es simplemente quedarse en el caos. Pensar, filosofar difiere, porque filosofar implica tener un sentido, una dirección, buscar un objetivo para concluir problemas cotidianos de la vida diaria. Así que pensar la filosofía en la escuela es pensarla mejor como filosofar en la escuela, filosofar con los niños. Excelente, involucrar a los niños a ese pensar. Bueno, entonces ya si hablamos de filosofar, me gustaría que en su experiencia, profesor Raúl, nos comentara de algunos grandes pensadores, grandes filósofos que tal vez en usted han influido para poder crear toda esta intención de aterrizar este filosofar en los niños. Bueno, uno de los más conocidos, clásicos, Rousseau, con su libro del Emilio, donde explica que el Emilio es un niño que sabe lo que él sabe y sabe también lo que no sabe. Entonces, a partir de ahí, del Emilio, del Principito de Saint-Exupéry, nos da la idea de cómo concebir el cosmos, la vida, y nos permite reflexionar. O sea que el Principito puede ser un primer punto, un primer pasito para meternos a este mundo de las ideas y de nuestros sentimientos y de nuestras reflexiones desde niños. Así es. Pues qué buen consejo, qué buena idea. Y ahora, ya que estamos metidos en el mundo de la filosofía con los niños,
¿Por qué filosofar con los niños? Bueno, Matthew Lipman es un filósofo que en Estados Unidos plantea filosofar para los niños. Ajá. Y establece que tiene que haber objetivos como la formación de conceptos, la formación de comportamientos sociales y la situación de trabajar conocimientos que permiten al niño ir entendiendo cosas como inferencias, analogías, aprender a opinar y a respetar las opiniones de los demás, a buscar estrategias para resolver problemas básicos cotidianos. El caso de Matthew Lipman está basado en John Dewey, en el que plantea John Dewey que la experiencia formal es una experiencia a partir de dispositivos didácticos en el que el maestro elabora una ruta básica que, según los socráticos, Sócrates y Platón, le llevaban al final de cuentas a un objetivo, a un resultado. El problema aquí es que Lipman plantea como una elaboración que es de parte del maestro hacia los niños, y él elige qué, cómo, cuándo. Hernández y Cohen dicen filosofía con los niños, lo que implica es que ellos puedan también proponer y también suponer cosas y no solo sujetarse a algo concebido por el maestro, ¿no? Incluso pensar que los niños pueden también dialogar y reflexionar con los adultos. Entonces, lo que estamos viendo, de acuerdo a lo que usted propone, es que se considere al niño desde temprana edad para meterse a este mundo de la filosofía, el poder externar y reflexionar sobre esas situaciones cotidianas que vive día a día. Sí, de hecho, la humanidad, lo humano en los niños no surge solamente por ser hijo de hombre, sino porque es un hecho en el que va adquiriendo un proceso de pensamiento en el que le hace identificarse con lo otro, con el otro, con su sociedad, con su entorno. Entonces, en un sistema hoy como el posmodernismo, en el que se valora la eficacia, la producción, lo útil, lo pragmático, la filosofía nos permite pensar en lo crítico. La filosofía es para juzgar, para pensar. Y de ahí que vamos a tener algunas dificultades para hablar de filosofía en el aula, que vamos a platicarles en un momento cuando hablemos de Derrida acerca de las antinomias, que tiene que ver con las dificultades. Muy bien, profesor Raúl, ¿todos los seres humanos tenemos la capacidad de filosofar? O sea, porque yo he visto que cuando se habla de filosofía ya dices, ay, como que le falta un tornillo, ¿no? Como que ya está alucinando. O sea, esa importancia de filosofar, ¿cómo la considera usted? O sea, ¿es algo natural? ¿Es algo que nosotros debemos de prepararnos, leer mucho para poder dar una interpretación de las cosas que nos suceden? Bueno, pensar sin un sentido, sin enfocarnos en una problemática, en alguna cosa, puede permitirse pensamientos e ideas caóticas. Filosofar es filosofar con sentido, con dirección, hacia un lugar, con una estrategia, intentando indagar un foco de atención, un problema, indagando el origen y el desarrollo. De manera que los niños, cuando aprenden a pensar, aprenden a pensar, sí tienen la herramienta lógica para hacerlo, pero en ellos, los niños, como decía John Locke, los niños les gustan que los entiendan como seres racionales, que los adultos los entiendan como seres racionales. Los niños no son seres incompletos,
no son seres a los que hay que llevarlos a la adultez. No es un progreso consecutivo, aunque Piaget lo manejaba de que el desarrollo cognitivo es de manera secuencial y progresiva y hacia una mejora. Henry Wallon decía, en contra de lo que decía Piaget, los niños aprenden, pero aprenden también saltándose, o bien haciendo mutaciones o regresiones, y que ese trabajo de los niños, esa forma de pensar, no siempre los lleva a situaciones de mejora. ¿Cuál es el papel entonces del docente? Primero, darles el inicio de cómo racionalizar las cosas que los lleven hacia una situación que le permita descubrir problemas reales y soluciones concretas a la vida real. Excelente, entonces gran compromiso del adulto o del docente en este caso en poder involucrar a los chicos para que también ellos participen en ese diálogo, ¿no? Y externen su forma de pensar, que la verdad son súper creativos. Si tú te metes con un grupo de niños, son sinceros, siempre te van a dar ideas nuevas, son frescos. Entonces es muy importante lo que usted menciona, el filosofar con ellos desde pequeños y promover eso, ¿no? Sí, de hecho, ante un sistema inhumano que privilegia la eficacia, el pragmatismo, lo útil, lo ventajoso, la filosofía, como una función crítica del pensamiento, lo que hace es resistirse a este sistema deshumanizado, para que este niño vaya haciendo ese Homo sapiens pequeño a ser un humano, porque solamente un niño no es mejor ni peor que los adultos. Un niño es violento y es egoísta, como regla de la naturaleza, pero la única manera de cambiar las cosas es con otra regla, la de la dulzura y la educación. Y un poco de amor, ¿no? Sí. Bueno, pues eso estuvo muy, muy lindo. Hola, ¿estás interesado en la profesionalización docente o eres docente y te quieres actualizar? ¿Qué esperas? Ven e inscríbete en el Centro de Actualización del Magisterio. Contamos con maestros especializados que te ayudarán a mejorar tu experiencia laboral y enriquecer tu aprendizaje. Ven y actualízate. Maestro Raúl, entonces, ¿cuáles serían las dificultades de filosofar con los niños? Bien, la filosofía, por su característica, tiene un problema que es de cierre y de apertura. A veces se encierra en sí misma, y una filosofía que se encierra en sí misma se vuelve compleja y difícil. Sí. Pero la filosofía solo va a ser válida o, digamos, útil si se sale a otros espacios. Por ejemplo, se sale de la escuela, se sale a los espacios abiertos, a la casa, a la calle, a los problemas cotidianos. Otro asunto es sobre que la filosofía se enseña, pero también es inenseñable. ¿Por qué? A ver, cuénteme. ¿Por qué? ¿Por qué sí se enseña? Porque tiene que empezarse bajo la guía, digamos, de un mentor que inicie al niño a tener una dirección, pero después es el niño el que tiene que construir sus pensamientos, sus conceptos. De ahí que, por eso dice Derrida, que es enseñable y es inenseñable. Okay, porque el niño también puede, a través de sus experiencias vividas en el exterior, traerlas al aula y empezar a expresar lo que él opina sobre ciertas situaciones. Sí. Otra situación es que la temporalidad de la enseñanza. La escuela tiene un cronograma, un plan de estudios, un horario de clases. Y la filosofía exige expandir los tiempos, porque la filosofía desborda los tiempos. Y en el pensar
como decía Deleuze, es ir desde el pasado al futuro, del futuro al pasado. ¿Y dónde quedó el presente? El presente nos lo saltamos. Ajá. Y es el problema de la humanidad actual, de que dado que no nos fijamos, no escudriñamos, no indagamos el presente, nuestro pasado está golpeando un presente que va al final de cuentas a golpear el futuro. Entonces todos los problemas o circunstancias vividos en la infancia se reflejan más tarde en la adultez. Y ahí empieza tal vez el conflicto interno, ¿no? Sí, por eso. ¿Por qué estoy actuando así? ¿De qué? O sea, te empiezas a retroceder tus historias y probablemente también eso hace que proyectes tu futuro, por así decirlo. Sí, y de ahí que por eso es difícil enseñar filosofía o trabajar o filosofar en el aula. Porque hablar de temas y de conceptos como justicia, como amistad, como amor, como las reglas, son temas complejos, polémicos y problemáticos. De ahí que yo propongo, agregando lo que le decía Matthew Lipman con el Filosofía para Niños y Cohen y Maximiliano Hernández en la Filosofía con Niños, yo le agregaría hacer filosofía con los niños desde las vivencias de los niños. Wow, eso sí. ¿Qué quiere decir? Que no es el maestro que va a determinar qué y cómo y cuándo definir en qué filosofar. Los niños van a tener un guión en el que van a registrar, los acontecimientos que le parezcan importantes y llevarlos a la escuela y ahí discutirlos. Un ejemplo: los niños encuentran en la calle un perrito lastimado por un carro. Entonces el niño ve y registra en su guión que hay personas que estuvieron y pasaron y no hicieron nada. Y hay personas que vieron al perrito y sí le ayudaron. Al llevar eso a la escuela, la pregunta sería: a ver, ¿por qué registraste este asunto? ¿Por qué te importó? A lo mejor el niño diría: porque unos no ayudaron. Bueno, de entrada el perrito le llamó la atención. Sí. El estar lastimado pues también fue otro foco, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué ayudaron los que ayudaron? Porque les interesa la vida, dirían los niños. Si les interesa la vida de una mascota, les interesa la vida en general de todos los animales. Tienen el valor de reconocer el valor de la vida. Y la vida en todas sus dimensiones, el mundo animal y la propia vida de las personas. Entonces, recuerdo una experiencia que maneja Giuseppe Amara en un libro que se llama La violencia, donde decía él, o contaba la experiencia de un detective que había vivido en un barrio del Bronx y en el que había estado con problemas de violencia tremendamente exagerados. Oía violencia a la derecha, en el departamento de al lado, en el de atrás, en el de arriba, en el de abajo, y si se asomaba a la calle veía golpes, muertos, todos los días. Y entonces la pregunta que le hace Giuseppe Amara a este detective: bueno, ¿y qué hizo que tú no cayeras en eso? Dice: el amor. Wow. Mis padres podrían ser todo lo que fuera, pero siempre me manifestaron que me querían. Y la línea entre no ser un pandillero o no ser un vicioso fue el amor. Pues me asusta, porque eso de la violencia no solamente sería un reflejo de ese libro, sino hoy en día, en nuestra actualidad, hemos escuchado muchas noticias de ese tipo. ¿Significará entonces que estamos con falta de amor o...? Bueno, ya serían situaciones que vamos a analizar dependiendo de... Lo que pasa es que la sociedad actual está en un proceso posmodernista en el que hay un vacío existencial. Sí.
Y ese vacío existencial hace que las personas se sientan solas, que no sientan objetivo por vivir. Por lo tanto, la lucha por ser, por reconocerse, es tan difícil con unos medios masivos que le están llenando la cabeza a los jóvenes de música estridente, de pensamientos hedonistas que solo son el placer por el placer, y que entonces hacen que los niños piensen que la vida es decepcionante, se vuelven pesimistas. Y entonces, ¿cómo hacer que los niños ante una situación tan caótica y tan difícil actualmente reflexionen? Con la filosofía. Y con la filosofía a partir de sus vivencias. Por ejemplo, otro caso. El maestro entrega las calificaciones. Pregunta, ¿quiénes sacan 10? ¿Quiénes sacaron 5? Y levantan las manos y otros sacaron otras calificaciones. Y la pregunta es entonces, ¿por qué importa sacar 5 o sacar 10? La mayoría, algunos van a decir, pues porque mis padres me van a premiar si saco 10. O porque usted, maestro, me va a dar una buena calificación. Pero entonces la pregunta sería después, ¿por qué es importante? ¿Con quién te vas a comparar? ¿Con el 5 o con el 10? ¿Con tus compañeros? Lo más seguro es que digan que sí, porque así están acostumbrados. Porque la evaluación cuantitativa, que 10 es lo mejor, ¿no? Sí, porque es la evaluación es cuantitativa. Pero la evaluación cualitativa y la coevaluación le permiten al niño decir, lo importante es que yo ayer saqué 5 y hoy saqué 6. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué conclusión llegamos? Que lo importante es que tú puedes mejorar, que ya sabes que puedes. Entonces, ¿la comparación con quién es? Contigo mismo, es cierto. Sí. Pues muy bien, el maestro Raúl Ruiz Castillo está con nosotros hablando de filosofía para niños, y la verdad es que podríamos hablar ahora sobre filosofía, porque la cosa es reflexionar, y es muy importante que usted, que tiene esa experiencia y esas ganas, porque me dice que es autodidacta en este tema de la filosofía, entonces aprovecharlo ahorita es sensacional. Sí, justamente otro de los problemas que dice Derrida sobre la filosofía es empezar a aprender filosofía mientras la guía de un maestro o ser autodidacta. No es únicamente, es empezar con el maestro y ser autodidacta. Enriquecerte por tu sí. cuenta. Sí, que es más bien eso. Lo que se trata, como decía Sabater, la filosofía, el trabajo con los niños debe tener un cebo jugoso, que guste, que haga que los niños se metan y se prendan con algo que están aprendiendo, y que no necesariamente tienen que saber que están trabajando la materia específica. Claro. Entonces, están disfrutando el momento también. Eso es muy bien. Y otra de las cuestiones es, maestro, ¿cuál considera usted que deben ser las estrategias para ayudar a desarrollar ese pensamiento filosófico en los niños? Bien, ya lo comentaba un poco antes. Matthew Lipman hizo cuentos y novelas específicas para determinados temas. Normalmente se trabajó temas complejos como la justicia, como la verdad. Muy apegado a valores. Sí. Maximiliano Hernández y Cohen lo hacen ya un poco más sobre cosas cotidianas. En mi caso, yo propongo empezar con lo que ven, con su vivencia. Es decir, si hoy se les atravesó, por ejemplo, una fiesta y querían ir y tenían a la vez un examen, pues ellos tienen que decidir si van a la fiesta o al examen. Somos una institución educativa encargada de la profesionalización de docentes en servicio.
Centro de Actualización del Magisterio. Desarrollo e innovación educativa. ¡Te esperamos! ¡Inscríbete! Maestro Raúl, entonces, al hablar de filosofía para niños, ¿qué consejos finales podría usted otorgarle a toda la audiencia que nos está escuchando para poder involucrar realmente al niño, para que realmente tenga su espacio? ¿Y cómo podríamos entonces llamar esa atención para que se logre como algo cotidiano, ¿no? Que ya no sea como que niño, adulto, que no existe esa barrera? La manera de involucrar es a través de decía Lehmann, a través de una comunidad de indagación. Ajá. Es decir, establecer un grupo de personas, niños, junto a padres, ajá, que puedan trabajar conceptos como, por ejemplo, en el caso del juego. El juego involucra a los niños, pero el juego involucra también a los jugadores. Y los jugadores tienen reglas, los juegos tienen reglas. Y los padres, si se involucran en los juegos de los niños, si se involucran en actividades con los niños, pueden pensar y pueden reflexionar, filosofar con los niños. El asunto está en que entiendan que los niños no son ni adultos chiquitos, ni son seres incompletos, ni son personas a las que hay que inducir hacia un camino. Lo que deben entender maestros, adultos y finalmente los niños, que el inicio del aprender a pensar y de filosofar puede hacerlo con los maestros en la escuela, pero el objetivo final es que ellos desarrollen sus capacidades de raciocinio, de aplicar en situaciones concretas sus pensamientos, sus opiniones, sus argumentos, y que los padres respeten esa situación. Entonces, hablar de comunidad de indagación es hablar de actividades dentro y fuera del aula, en la escuela, en la casa, en los juegos. Con temas de interés. Con temas de interés que parten de los niños. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces ya para cerrar, me mencionaba hace rato que hay 3 personalidades que logran filosofar al 100, por favor dígamelas porque que me encantó escucharlo. Bueno, en un sistema inhumano, ajá, en el que el sistema está con la urgencia, con la brevedad, con la producción, con la utilidad, con lo pragmático, se necesita resistirse a ese sistema unidimensional que piensa que todo es una sola cosa y que entonces los únicos, dice Derrida, que son posibles personas que pueden luchar contra eso es el niño, el filósofo y el poeta. ¿Por qué? Porque ellos tienen la apertura de mente suficiente para hablar y desbordar los marcos establecidos de las reglas, de las normas. De hecho, filosofar es un trabajo de rebeldía. Entonces, niños, poetas y filósofos tienen esa capacidad de comprender a este mundo inhumano. Y por último, ¿la filosofía nos puede llevar a ser felices? ¿A lograr la felicidad que tanto deseamos? Bueno, ese es un tema tan añejo a hablar de la felicidad. La felicidad, dice André Comte-Sponville, no es un estado, es un camino. Y también Walter Rizzo, que es un psicoanalista, también lo dice. La felicidad es un camino, y es un camino que solo se percibe en la medida en que sufrimos. De ahí que solo percibimos y saboreamos el sabor de la alegría en algunos momentos, porque tenemos la capacidad de contrastar lo feo,
malo con lo bueno, con lo bonito, con lo placentero. O sea, para ser felices de todas formas tenemos que sufrir algo. De hecho, el sufrimiento, decía Seorán, que es muy agrio, muy difícil, dice, A ver, ¿qué nacimos, en vez de celebrar la vida cuando nace un niño, debíamos de llorar, dice ¿Por Seorán, qué? porque venimos a sufrir. Ah, Dice Seorán que de haber sabido no nacer, ¿verdad? que es un filósofo muy pesado, incluso no considerado mucho por los filósofos institucionales, digamos. Es un crítico de la filosofía, pero sí podemos hablar de que, como dice Jorge Bucay, que es el que de la Gestalt, dice, la felicidad no es un estado, un puerto al que hay que llegar. La felicidad es un proceso, es un camino. Y como dice, quisiera terminar con un poema de Constantinos Cavafis, que se llama Ítaca. No recuerdo todo el texto, pero dice al final: si fuiste a Ítaca y no te pareció lo que viste, Ítaca no tiene la culpa. Lo importante es que tuviste un viaje. Muy buen mensaje final. Y esto fue un deleite para nosotros aquí en Diálogo Docente desde CAM, el tenerlo como invitado, el hablar de este tema que me encantó, la filosofía para niños, el maestro Raúl Ruiz Castillo. Es un honor haberlo tenido acá. Muchas gracias, agradezco la invitación. Y gracias por todas las ideas y mensajes que nos ha dado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Esto fue una emisión más de Diálogo Docente desde CAM. Les recordamos nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros para cualquier comentario o temas sugeridos. En Facebook e Instagram estamos como Centro de Actualización del Magisterio Chiapas. Además, nuestro correo electrónico camchi03@hotmail.com. Nuestra página de internet www.camchiapas.edu.mx y el teléfono 61-269-40. Los esperamos en la siguiente emisión de Diálogo Docente desde CAM.